Es muy grato para mí poder verles. Hubiese sido mejor poder darnos un abrazo, como estamos acostumbrados, pero bueno, a falta de pan, buenas son tortas, dice un dicho que no está en la Biblia. Y creo que no es menor, como decía Oscar y Jorge. Gracias, Sergio, por ministrarnos como nos ministraste. Eh, el Espíritu del Señor traspasa toda pantalla y las distancias y se manifiesta en nuestra vida. Por lo menos yo percibí al Espíritu del Señor cuando Sergio nos ministraba y nos guiaba en la alabanza. Así que es muy grato verles, es verdad, estamos unidos en un mismo espíritu y estamos en el corazón de Cristo. Amén. Cada uno de nosotros estamos en el corazón de Cristo. Qué tiempo, ¿no? Eh, pero es un tiempo donde debemos reafirmar verdades en nuestra vida, donde debemos mantener nuestra mirada y nuestro corazón fundamentados en Cristo. Se nos ha concedido un reino que dice la palabra inconmovible, inconmovible. Todas las cosas serán removidas, pero el reino de Dios ha de prevalecer por siempre, porque es un reino inconmovible. Nuestra vida está fundamentada sobre la roca inconmovible que es Cristo. Cristo Jesús, nuestro Señor, es la roca inconmovible. En Él no hay mudanza ni sombra de variación alguna y podemos descansar confiadamente con nuestra vida fundamentada en la roca, en Cristo. Los gobiernos pueden cambiar, los hombres pueden cambiar, las mujeres cambian, Dios no cambia nunca, es fiel para cumplir sus promesas en cada uno de nosotros y en su iglesia y en su pueblo. Amén. Y es un tiempo para estimularnos, así dice la palabra de Dios, a la fe, al amor y a las buenas obras. No es mi tema en esta mañana, ¿no? Pero sentía comunicarnos estas verdades que nos hacen bien como todo lo que fue ministrado anteriormente. Lo primero que quiero decirles es que esto que voy a compartir son algunos pensamientos que todavía están un poco crudos y tal vez un poco no tan ordenados en la medida que uno va compartiendo. Parece que se van acomodando cosas y el Señor va ajustando. No creo que podamos compartirlo en un solo encuentro. No es que me esté invitando yo solo para el es que me parece que es un poco largo, lleva de dos partes y solamente voy a compartir una parte y si después Jorge y Oscar consideran, cuando ellos decidan, completaremos el tema. Pero creo que eh, lo primero que vamos a compartir es importante también para nuestra vida. Tres pasajes que voy a citar, no los voy a leer, ustedes los pueden buscar, son tres pasajes muy conocidos. El primero está en Mateo capítulo 3, versículo 13, que es cuando Jesús viene a Juan el Bautista para ser bautizado. Y cuando Jesús es sumergido en las aguas del Jordán por Juan el Bautista y sale de las aguas del Jordán, dice que los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió en forma corporal de paloma sobre la vida de nuestro Señor Jesús, y allí se escuchó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A mí siempre me llamó la atención este pasaje. Hasta ahí Jesús no había comenzado su ministerio público, no había predicado nunca, no había hecho una señal, no había hecho un milagro, pero evidentemente vivió 30 años en el anonimato para muchos, pero no para el corazón del Padre, no para los ojos del Padre, a tal punto que el Padre dice, este es mi Hijo en quien yo me complazco, tengo complacencia en él. Y digo, hace bien, a mí me hace bien revisar que no tengo que hacer muchas cosas para complacer a Dios, tengo que agradarle en el anonimato, en lo cotidiano, en lo de todos los días, procurar vivir la realidad de Cristo y expresar la vida de Cristo en cada lugar donde me toque estar y poder ahí honrar y agradar al Señor. Digo algo que creo que ustedes me van a entender, estoy hablando entre hombres y mujeres maduros. Digo, no puedo hacer nada para que Dios me ame más. ¿Sí? Estamos de acuerdo en esto. Nos ama
Y yo no puedo hacer nada para que Dios me ame más, ni vos tampoco podés hacer nada para que Dios te ame más. Nos ama extremadamente, el amor de Dios no es como el nuestro que tiene estados de ánimo, no, no, el amor de Dios es siempre al máximo, al tope. Dios nos ama extremadamente siempre. Y voy a decir algo que quiero que me bien interpreten y ustedes me van a bien interpretar. No puedo hacer nada tan malo para que Dios me ame menos. Amén. Y esto no es para vivir una vida, ustedes me entienden, no para vivir una vida relajada, porque Dios me ama. No, 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 no. Porque el que entendió, el que percibió, el que fue traspasado por la gracia del Señor, sabe que esto no es así. Digo esto, que no puedo hacer nada para que Dios me ame más, ni nada tan malo para que Dios me ame menos, para estar delante del Señor como tengo que estar, con gratitud y alcanzado, traspasado y transformado por la gracia del Señor. Amén. Todos nosotros sabemos que para ser un cristiano que honre a Dios, no tengo que hacer muchas cosas, sino tengo que vivir en la realidad de Cristo y tengo que expresar a Cristo. Cristo tiene que ser formado en mi vida y que después hacemos cosas porque Cristo está en nosotros, porque hay una nueva vida. Pero no somos cristianos porque hacemos un montón de cosas. Bueno, el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. El otro pasaje está en Mateo capítulo 17, donde Jesús toma a tres de sus discípulos y los lleva al monte de la transfiguración. Y allí también sucede algo muy sobrenatural. Y lleva allí a Pedro, Jacobo y Juan. A mí también me llama la atención de que siempre estaba ahí, Pedro, Jacobo y Juan, un pasito más adelante, en lugares donde los demás no estaban, y uno puede pensar, pero ¿qué? ¿Dios amaba más a Pedro y a Jacobo y a Juan, Jesús? No, creo que es una cuestión de intimidad. Estos tres deberían estar todo el tiempo pendiente, atrás del Señor, queriendo estar donde el Señor estaba, y, y el Señor los toma y los lleva al monte, y allí también sucede algo muy sobrenatural. Allí se manifiesta en la persona de Moisés y de Elías, y aparecen la persona de Moisés y Elías, los dos representantes más importantes del pueblo de Israel, de la vida religiosa del pueblo de Israel, como Moisés y como Elías, y dice que el rostro del Señor se pone, vuelve resplandeciente, sus vestidos también fueron transformados, dice que una nube de gloria descendió sobre ellos, a tal punto que Pedro dijo, vamos a quedarnos acá, hagamos tres enramadas y quedémonos acá, y se escucha otra vez la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Ni Moisés ni Elías, es mi Hijo amado, es Cristo el Hijo amado, a él ustedes tienen que oír. Y el último pasaje es un pasaje que a mí me conmueve cada vez que lo leo, lo recuerdo, lo memorizo. Está en Hebreos capítulo 1, desde el versículo 1, donde dice, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo es la imagen misma de la sustancia del Padre y el resplandor de su gloria. El Evangelio para nosotros no es un mensaje a predicar solamente, no es un conjunto de doctrinas a enseñar. El Evangelio es una persona, es la persona de Cristo. Es una persona a presentar, una persona a dar a conocer, una persona a expresar a través de cada uno de nosotros. Así que el Evangelio no es una predicación, el Evangelio no es un conjunto de enseñanzas, es una persona que tenemos que dar a conocer
a través de nuestra vida. Él es el resplandor de la gloria del Padre y la misma imagen de la sustancia de Dios. Y cuando Jesús estuvo aquí en este mundo, Él no habló por cuenta propia, Él habló las palabras del Padre. En la Escritura dice: yo no hablo por mi propia cuenta, lo que recibo, lo que escucho al Padre, esto es lo que les comparto, les hablo. Tampoco hizo nada fuera de la voluntad y de la obra que el Padre estaba haciendo. En una oportunidad dice: cuando mi Padre trabaja, yo trabajo. Él expresaba las palabras del Padre, la vida del Padre era expresada a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. En una oportunidad, Jesús, hablando tanto acerca de la persona del Padre, los discípulos le dicen: muéstranos al Padre. Y la respuesta de Jesús fue contundente y le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Jesús expresaba las palabras del Padre, las obras del Padre y la vida del Padre. Él es la misma imagen de la sustancia del Padre y el resplandor de su gloria. Digo, después Jesús fue crucificado, sepultado, resucitó, se apareció durante 50 días a los discípulos enseñándole acerca del reino de los cielos, y después asciende y se sienta a la diestra del Padre en gloria. Y digo, cuando Jesús se fue ya no hubo más expresión de Dios en la tierra, ya no hay más. No hay más. Digo, una pregunta. Se fue Jesús, era el que expresaba las palabras del Padre y los hechos del Padre y la vida del Padre. Así que se fue Jesús y no hay más. Bueno, esta pregunta determina que sí hay expresión de Dios, y los responsables de esa expresión de Dios aquí en este mundo, en esta tierra, somos cada uno de nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que es nuestra responsabilidad, el desafío que tenemos en este contexto que vivimos tan particular, tan difícil, poder expresar a Cristo, no solamente con nuestra boca, sino con nuestra vida. Se nos dice la palabra que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, para anunciar las virtudes de aquel, dice, que nos sacó de las tinieblas a la luz. Y lo anunciamos no solamente con nuestra boca, lo anunciamos con nuestra vida. En nuestra vida se tienen que ver las virtudes de Cristo. Y en esta etapa tan particular tenemos que ser lo que Dios espera que seamos, sal y luz, no en donde nosotros siempre lo hicimos, que fue en el marco de la iglesia. Digo, yo sé que no todos pensamos de esta manera, que somos luz dentro de las cuatro paredes. Dice: ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo, el marco para ser sal y luz, el marco para expresar a Cristo es el mundo, es la tierra, no solamente el marco donde nosotros nos movemos, nos reunimos y hacemos todo lo que acostumbramos a hacer cotidianamente como iglesia. ¿Voy bien? Me hacen un dedito así y se entiende, ¿ok? Entonces, el Evangelio, dijimos, no es un mensaje a comunicar, sino es una persona a dar a conocer y a expresar. El Evangelio no es una exhibición, sino es la expresión de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. El Evangelio, que es Cristo, tiene que ser expresado en cada uno de nosotros. Y voy a hacer una comparación entre lo que es una exhibición y la expresión, la necesidad de expresar y no de exhibir. La exhibición, porque digo esto, porque en los últimos años de iglesia, en el plano general, hemos tenido más exhibicionistas que hombres y mujeres que hemos expresado la vida de Cristo, ¿verdad? Tal vez no sea lo que pasa en muchos de nosotros, o sí, pero en el plano general de la iglesia hubo más exhibicionistas que hombres y mujeres que expresen la vida de Cristo. La exhibición es la evidencia
de alguien vacío que no puede expresar la vida de Cristo. Les decía, Jesús expresaba las palabras del Padre, los hechos del Padre, la vida del Padre. La exhibición es la expresión de un ser vacío que no tiene contenido ni sustancia. La exhibición es la ausencia de la vida de Cristo en la vida de una persona que constantemente tiene que demostrar lo que dice y lo que hace porque su vida no está basada en esta nueva identidad que hemos recibido cuando hemos puesto nuestra fe en Cristo, cuando nos hemos arrepentido, cuando nos unimos a Él en muerte, en sepultura y en resurrección a través del bautismo y fuimos llenos del Espíritu Santo, se nos fue concedida una nueva identidad que conlleva en sí misma una nueva naturaleza que tiene que expresarse en cada uno de nosotros, no haciendo fuerza, sino rindiéndonos y muriéndonos a nosotros mismos para que la vida de Cristo pueda fluir con total, digo, parece una contradicción, naturalidad, aunque la vida de Cristo es totalmente sobrenatural, pero lo natural es que fluya y que se exprese la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Tenemos una nueva identidad y tenemos una nueva naturaleza que tiene que ser expresada en cada uno de nosotros con total plenitud. Amén. Digo, Jesús no necesitó hacer una exhibición de poder cuando fue guiado por el Espíritu al desierto. Y el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, decile a estas piedras que se conviertan en pan. Después de haber ayunado 40 días, qué tentación, ¿no? Y Jesús no necesitó exhibir nada. No hizo ninguna exhibición de poder, porque tenía claro quién era, su identidad estaba fundamentada en quién era Él, era Dios mismo, el Hijo de Dios, y había la naturaleza del Padre estaba en Él, de la misma manera que la naturaleza de Cristo está en cada uno de nosotros, y no necesitó ninguna exhibición de poder. Quiero que me bien entienda, no estoy diciendo que no necesitamos el poder. Es imposible vivir y expresar a Cristo sin el poder del Espíritu Santo. Hoy se celebra Pentecostés, como decían, y en los días que vienen por delante es insustituible el Espíritu Santo en nuestra vida y es el que nos permite, el que nos reviste de poder para vivir la realidad de Cristo. Si no, esto es imposible. Amén. Y no solamente el poder para vivir la realidad de Cristo, sino para ser lo que Cristo quiere que seamos en medio de este tiempo y para ser un canal para que Él pueda expresarse, manifestarse, aún con todo tipo de señales, prodigios y maravillas. ¿Cuál es la diferencia entre la exhibición y la expresión? La exhibición no requiere proceso. Se viene, se exhibe, y les decía que hemos tenido más exhibicionistas que hombres y mujeres que expresen la vida de Cristo, y la diferencia es que la exhibición no requiere proceso, pero para expresar a Cristo hay que estar en Cristo, y Cristo tiene que estar en mí y en vos, y yo tengo que estar totalmente en la persona de Cristo, tengo que tenerlo adentro, Él me tiene que tener a mí, y luego Cristo tiene que ser formado en cada uno de nosotros. Cristo tiene que ser formado en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 4, en el versículo 19, él dice, hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Amén, no le dice, hijitos, sufro dolores de parto hasta que juntemos la plata para pagar el alquiler del salón. Hijito mío, sufro dolores de parto hasta que seas un predicador muy elocuente y conocido por todos lados. Hijito mío, sufro dolores de parto hasta que seas el director de culto que... No, no. Hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. En Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo dice que todos tenemos que llegar a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. La meta es Cristo formado en cada uno de nosotros.
Amén. Cristo tiene que ser revelado y el único que revela a Cristo en nuestra vida es el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor, dice la Escritura, si no es por el Espíritu. Y no es llamarlo, pronunciarlo. Nadie puede ver, entender y experimentar a Jesús como Señor, dueño soberano de nuestra vida, en quien podemos rendir todo nuestro ser para que Él gobierne nuestra vida. Nadie lo puede hacer si el Espíritu Santo no trae esa luz, esa revelación a nuestra vida. Amén. Cristo tiene que ser revelado, Cristo tiene que ser manifestado. Los discípulos dijeron lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, una experiencia con Cristo. Cuando el Señor habla de ser testigos, no estás simplemente diciendo de ser testigos en la vida del otro, tengo que ser testigo de lo que Dios está haciendo en mi propia vida, una experiencia con Dios. Un testigo es alguien que puede comunicar, contar lo que vio. Hay que ver a Dios en nuestra propia vida, obrando, manifestándose en nuestra propia realidad familiar, poder experimentar a Dios. Cristo tiene que ser manifestado en nuestra vida y Cristo tiene que ser últimamente expresado. Si no hay revelación, si no hay manifestación, nunca podrá haber expresión de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Así que dijimos, Cristo revelado, Cristo tiene que ser manifestado, tiene que haber una experiencia en cada uno de nosotros para poder expresar la vida de Cristo. Para que esto suceda, yo tengo que unirme a Él en muerte y considerarme muerto cada día. No se logra haciendo fuerza, sino rindiéndome, muriéndome a mí mismo para que la vida de Cristo fluya y se manifieste en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo lo dejó bien claro, decía, ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí y estoy con Cristo juntamente crucificado. Es la oración que más teme el diablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora Cristo vive su vida en mí. El diablo no le tiene miedo ni a mí ni a vos, el diablo le tiene miedo al que vive adentro tuyo. Tiembla con aquel que vive y está siendo formado dentro de tu vida y dentro de mi vida. Amén. La expresión lleva años, la expresión tiene un proceso, lleva años, lleva tiempo. Jesús estuvo 30 años en el anonimato y cuando uno revisa dice, bueno, pero los judíos cumplían la mayoría de edad a los 30 años y recién ahí, y sí, yo entiendo eso, pero hubo 30 años donde Jesús vivió en el anonimato, agradando al Padre, haciendo su voluntad, siendo formado. La palabra dice que por lo que padeció aprendió obediencia, una cosa que a mí no me entra en la cabeza, no puedo procesarlo, pero evidentemente 30 años en el anonimato, un proceso, tiempo para que después se manifiesten 3 años de ministerio público, donde Jesús hizo todo tipo de señales, prodigios y maravillas, y la palabra dice que si quedaran registro de todos, no cabrían en todos los libros del mundo. 30 años en el anonimato para vivir 30 años de ministerio público y dar su vida, culminar su vida, su obra en la cruz, a favor de cada uno de nosotros y en obediencia a la voluntad del Padre. Digo, no es casualidad que Jesús a los 30 años comienza su ministerio público, 30 años en el anonimato. No es casualidad que José a los 30 años ocupe un lugar de autoridad y de influencia en Egipto, después de haber sido, todos sabemos la historia, fue vendido por sus hermanos, fue llevado a la cárcel, fue, bueno, todo lo que nosotros sabemos, todo un proceso para que después de ese proceso, 30 años, pueda
ejercer ese lugar de influencia y de autoridad sobre Egipto. No es casualidad de que David a los 30 años asuma como rey de Israel. No es numerología bíblica, digo, hay un proceso en todos los hombres que Dios usó y va a usar y va a usarlos para expresar la vida de Cristo en todos los lugares, en lugares más pequeños, en lugares más grandes, en lugares de influencia. Tiene que haber hombres y mujeres que vivan este proceso, porque la exhibición no lleva tiempo, pero la expresión de la vida de Cristo, Cristo tiene que ser formado, lleva un proceso para que después podamos expresar a Cristo donde Dios así lo requiera en tu vida y en mi vida y pueda insertarnos en los lugares donde Él quiera para que la vida de Cristo sea expresada en cada uno de nosotros. 30 años Jesús, 30 años José, 30 años David, no es casualidad, hay un proceso, porque la expresión lleva tiempo, no así la exhibición. Les decía, exhibir no lleva tiempo, la expresión sí lleva tiempo. La exhibición no perdura en el tiempo, pero la expresión de Cristo perdura, trasciende a través del tiempo. Amén. La expresión tiene una estructura interna, no así la exhibición. Pero la expresión de la vida de Cristo tiene una estructura interna. Cristo formado en nosotros, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, formado para ser expresado, formado para vencer las tentaciones, las maquinaciones del maligno, para vencer el pecado y para vencer mi propia voluntad, porque yo soy consciente que el mayor estorbo para que el Padre cumpla su voluntad en mi vida de ser conformado a la misma imagen de Cristo no es el diablo ni el pecado, soy yo mismo. Yo mismo soy el mayor obstáculo para que Él cumpla su propósito y debo cooperar, debo colaborar con Él rindiéndome para que Cristo sea formado en nosotros. Quien tiene esa estructura, quien ha crecido en esa estructura interna y Cristo está siendo formado en nosotros, no negocia nada por causa de la verdad. Amén. No negocia nada por causa de la verdad. Esa verdad que tantas veces genera, tal vez que no seamos bien vistos, que seamos tratados de retrógrados, que nos genere problemas, nos va a generar, no tengo ninguna duda, de que en un futuro no tan lejano nos va a generar, pero esa misma verdad es la que te va a honrar y me va a honrar en el transcurso del tiempo. Esa misma verdad que hoy nos genera dificultades en el transcurso del tiempo, en la misma verdad va a honrar tu vida y mi vida si somos fieles. Les decía que estamos llenos de exhibicionistas, la iglesia está llena de exhibicionistas y no de hombres y mujeres que expresen a Cristo. Lo que el mundo y la iglesia necesitan no son exhibicionistas, sino hombres y mujeres que expresen la vida de Cristo. Tiene que aumentar, esto lo digo no por ustedes, me lo digo a mí primero. Juan, tiene que aumentar la expresión de la vida de Cristo en tu vida, tiene que aumentar en este tiempo la expresión de la vida de Cristo en nuestra vida para que aumente la expresión de la vida de Cristo en las generaciones que vienen por delante. Amén. Formamos los que colaboramos con el Señor, formamos gente no para que respondan a mi ministerio, formamos gente que amen a Dios, gente que sean fieles a Dios, hombres y mujeres que sean fieles al Señor, que amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza, no para que esté de acuerdo conmigo. El apóstol Pablo no formaba pablitos, no hacía clones ministeriales. Por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. La meta era que Cristo sea formado
Formamos gente no para que responda a mí, sino para que responda a Dios, y eso tiene que estar presente y tiene que aumentar en mi vida y en tu vida y tiene que aumentar en las generaciones que vienen, hombres y mujeres que puedan expresar la vida de Cristo en cada lugar donde Dios los inserte. Amén. No tenemos que dejar que este proceso interno sea abortado ni descuidado en nuestra vida. Este proceso en lo íntimo de que Cristo sea formado en nosotros no se puede abortar y no se puede descuidar. La función de la iglesia, que somos cada uno de nosotros, es madurar, crecer, hasta que Cristo sea expresado en nosotros y a través de nosotros. Podrán cuestionar lo que decimos, pero no se puede cuestionar lo que somos. Amén. Podrán cuestionar el mensaje, pero no pueden cuestionar las evidencias de vida en cada uno de aquellos que están siendo formados para expresar la vida de Cristo. Tenemos que ser sal y luz, como hablábamos hace un momento, como el Señor lo requiere, en el contexto en el cual nos ha puesto, en el lugar donde nos ha puesto, y dice sal de la tierra y luz del mundo. Amén. Es en cada lugar, en la tierra, en cada lugar donde Dios te inserte y me inserte en este tiempo, tiene que aumentar la expresión de la vida de Cristo. Pensaba, y no tengo para mucho más, estoy terminando, digo, como el mundo nos ha permeado como iglesia, con los valores que el mundo maneja, y muchas veces anhelamos y deseamos y peleamos por las mismas cosas que pelea, anhela y desea el mundo. Y necesitamos de alguna manera hacer un autoexamen de conciencia, revisar nuestra vida. Necesitamos orar y presentarnos delante del Padre bajo el señorío de Cristo para rendirnos a la obra del Espíritu Santo, para que podamos madurar personal y comunitariamente. No hay madurez comunitaria si primeramente no hay madurez personal de cada uno de nosotros. Por eso, si queremos que maduremos como iglesia, primero tiene que pasar en mi vida, tiene que pasar en cada uno de nosotros, porque no hay madurez comunitaria ni congregacional si no hay madurez, si no hay un deseo de madurar, de expresar a Cristo en cada uno de nosotros en forma particular. No habrá madurez en la iglesia si no maduramos personalmente. Madurez individual para que haya madurez del cuerpo. Amén. Los dones se ejercitan, perdón, los dones a ver, se me fue la palabra. Los dones del Espíritu se fortalecen con el uso, ¿sí? El carácter no. Los dones se maduran con el uso, ¿sí? Si alguien tiene un don, en la medida que lo ejercita, que lo usa, el don se va estableciendo. El carácter es otra cosa, ¿sí? Una rendición al Espíritu Santo, una rendición al señorío de Cristo, una rendición al propósito del Padre en nuestra vida, y una rendición también al cuerpo de Cristo, donde somos tratados no solamente por el Espíritu Santo, por la palabra del Señor, sino también en nuestras relaciones somos tratados, somos pulidos por las relaciones. Siempre recuerdo en un encuentro, yo sé que por ahí Jorge y Oscar se acuerdan de un mensaje del pastor Hermes Comanapali, y Hermes Comanapali había hablado una vez acerca de las piedras lisas que
David sacó del arroyo para matar a Goliat. Sacó creo que 5 piedras y explicó por qué sacó 5, porque Goliat tenía 4 hermanos más y era una piedra para cada uno por las dudas. Pero dice que las piedras estaban lisas y las sacó del fondo del arroyo. Y solamente las piedras se ponen lisas cuando están en el arroyo, porque el agua las va rozando y se van alisando. Los que hemos ido alguna vez a Córdoba o al sur, hemos visto en el lecho del río piedras lisas. Ahora esas mismas piedras, si se rozan fuera del arroyo, generan un incendio, ¿sí? Pero cuando están en el arroyo pueden rozarse, bueno, el estar juntos, pero en el arroyo, en el río de Dios, en el fluir del Espíritu, en el fluir de la sangre de Cristo que nos va limpiando, en el fluir de la obra del Espíritu, podemos estar sujetos a Cristo, que es la cabeza del cuerpo, pero también sujetos los unos a los otros para ser pulidos, porque la iglesia también es el laboratorio de Dios. Amén. Hombres y mujeres que buscan la unidad. Estamos sujetos a Cristo, pero también sujetos los unos a los otros, donde ninguno busca su propio bien, dice la palabra que no deberíamos, sino que debemos buscar el bien de mi hermano, con humildad, mansedumbre, siendo una prenda de unidad y pacificadores dentro del cuerpo de Cristo. Termino y repito algunas cosas. Formamos gente, hombres y mujeres, para que amen a Dios, no para que respondan a mí. No hacemos clones espirituales ni ministeriales. Cristo tiene que ser formado en cada uno de aquellos que están a nuestro alrededor, como tiene que ser formado en mi vida y en tu vida. Hay mucho personalismo ministerial, hay mucho personalismo ministerial, hay personalismo pastoral, personalismo profético, apostólico, hombres que forman gente para que respondan a ellos, para que respondan a un ministerio. Formamos hombres y mujeres que sean fieles a Dios y amen a Dios, y nuestra vida también tiene que ser, Cristo tiene que ser formada para que podamos responder 100% al Señor. Amén. No va a haber madurez congregacional si primero no pasa en nosotros. Primero tenemos que esperar que pase acá en nuestra propia vida para que después pase allá. Amén. Bueno, hasta aquí, primera parte. Le hago un anuncio solamente de la segunda parte. La segunda parte tiene que ver con 5 palabras que están muy relacionadas y entrelazadas unas con otras. La primera palabra es elección. La segunda palabra es identificación. La tercera palabra es conformación. La cuarta palabra es inserción. Y la quinta palabra es expresión. Están todas relacionadas unas con otras. Solamente digo, la palabra elección es muy importante. En este tiempo todos nosotros tenemos que revisar y replantear. ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? ¿Quién te escogió para ser un hijo de Dios? Porque cuando uno define quién lo escogió y quién lo llamó, define a quién va a obedecer 100% en su vida. Amén. Cuando uno define quién lo llamó, define a quién va a ser fiel el resto de su vida. Lo primero es elección, lo segundo es identificación. La identificación es muy importante. La conformación, la inserción y luego la expresión de la vida de Cristo. Dejamos aquí. Yo esto no lo comparto como quien alcanzó esto, lo comparto como quien está en deuda y procura con mucha dificultad y lejos todavía poder vivir en esta realidad. Dios nos conceda la gracia de que Cristo siga siendo formado en nosotros y que crezcamos y aumente la expresión de Cristo en nosotros y también en aquellos que estamos de alguna manera orientando y guiando en medio de este contexto tan particular. Cristo tiene que ser expresado por cada uno de nosotros, no exhibido, expresado. Amén.